conjunto de poemas, mejor dicho, escritos por este personaje, por Hesiodo. ¿Quién fue Hesiodo? Hesiodo inicialmente fue un campesino, ¿ya? Se dedicaba a labrar la tierra y a criar su ganado en el campo. Ahora, dice Hesiodo, según su testimonio, dice que un día se le aparecieron las musas. Las musas eran unos seres inspiradores, ¿de acuerdo? Entonces, Hesiodo dice que un día al pie de la montaña se le aparecieron las musas. Desde aquel entonces él decidió convertirse en poeta, ¿ya? Hesiodo desde aquel entonces también se animó en participar en certámenes poéticos, en certámenes literarios. Se dice que en uno de esos certámenes muy importantes obtuvo el primer premio. Hesiodo cuando falleció, sus cenizas fueron guardadas en un lugar muy importante, ¿ya? Se dice que Hesiodo, las cenizas de Hesiodo, perdón, la ciudad donde inicialmente fue sepultado Hesiodo, o bueno, guardadas sus cenizas, fue destruida, ¿ya? Después de ello, los pobladores rescataron sus cenizas, al igual que las cenizas de su rey, y las llevaron a otro lugar llamado el Ágora. Es ahí donde guardaron definitivamente las cenizas de este personaje, el poeta de la antigüedad. Se dice que convivió con Homero. ¿Recuerdas a Homero, el autor de la Iliada y la Odisea, verdad? Muy bien. Hesíodo convivió con este personaje, con Homero, ¿ya? Son de la misma época aproximadamente, aunque por ahí son fechas aproximadas, no exactas, ya que se desconoce exactamente. Es más, la biografía de Hesíodo se conoce no a través de otros documentos o partidas de nacimiento, se conoce a través de los datos que él expresa en sus obras, ¿ya? De ahí se puede afirmar o construir una biografía de este personaje. A ver, vamos entonces a empezar con la teogonía. ¿Qué es la teogonía? ¿Qué nos expresa la teogonía? La obra más importante de Hesiodo es justamente esta, la teogonía, pero también escribió otras obras como los trabajos y los días, como el escudo de Hércules también. Hay otras obras que se le atañen, pero muchos estudiosos dicen que son obras apócrifas. Las obras verdaderas de Hesiodo son estas, la teogonía, los trabajos y los días y el escudo de Hércules, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la teogonía. La teogonía es una especie de genealogía que se hace de los dioses griegos, ¿ya? De los dioses de la mitología griega. Es decir, desde sus inicios, cómo empezaron, cómo nacieron estos dioses, cómo se fueron desarrollando, ¿sí? Cómo fue el nacimiento de cada uno de ellos, cuáles fueron las características de cada uno de ellos, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a la última generación de dioses, ¿no? Los dioses del panteón o los dioses del Olimpo. A ver, vamos entonces a empezar. Lo que te muestro es una genealogía en este esquema completa de los dioses griegos, ¿ya? Recuerda que la genealogía, los dioses griegos son muchísimos, entre dioses, semidioses y criaturas mitológicas son muchísimos, ¿de acuerdo? Pero en tu libro te han dado este de acá, ¿ya? Algo un poquito más resumido. Muy bien. Y es lo que vamos a ver entonces en este caso. La genealogía de los dioses griegos según tu texto, ¿ya? Ya que si es que nos ponemos a explicarte la genealogía completa, uy, nos tomaríamos muchísimo tiempo. Vamos a empezar entonces. Según los griegos, inicialmente dice que existió el caos. ¿Qué era el caos? Según ellos describen, o según Hesiodo, lo describe como una especie de nube oscura dentro de un vacío, dice que era lo único que existía inicialmente. Del caos ya surgió Eros, el dios del amor. Después de Eros surgió Gea y Urano. Gea era la tierra y Urano era el cielo. Entonces nacieron la tierra y nació el cielo. Pero en la mitología de Hesiodo dice que de este caos también nació Afrodita, ¿ya? Nació Afrodita. En otras mitologías, recuerda también que hay varias versiones de la mitología griega, no solamente la de Hesiodo, también hay una versión de Homero, ¿ya? Y así tenemos varias versiones. En esta versión de Hesiodo dice que Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, nació del caos también, ¿ya? A ver, entonces, personajes importantes que nacieron del caos, emergieron del caos, fue Gea y Urano, ¿ya?
Gea y Uranos fueron flechados por Eros, el dios del amor, y juntos, van a procrear una serie de criaturas. Mira, ¿ve? Observa. Inicialmente dice que crearon a los hecatónquiros, que eran los hecatónquiros, o llamados centímanos. Eran unos seres monstruosos, dice, ¿no? Tenían, eran seres monstruosos, tenían 100 manos, ¿ya? Los hecatónquiros. Los tres hecatónquiros se conocieron como Coto, Briario y Giges fueron los tres hecatónquiros. Seguramente lo has visto en algunas imágenes o algunos juegos por ahí. Unos seres monstruosos que tenían varios brazos. ¿Ya? Muy bien, entonces, esos eran los hecatónquiros. Después dicen que nacieron los cíclopes. Tres fueron los cíclopes, Arges, Estérope y Brontes. ¿Ya? Los cíclopes. Mira, hasta ahora vamos observando que de la unión de Gea y de Urano solamente emergían, nacían seres monstruosos nada más. No se copia todavía, no copies nada todavía, ¿ya? Muy bien, entonces, eran los hecatónquiros por un lado, o centímanos en otra mitología, y los cíclopes, ¿ya? Seres monstruosos deformes. Pero después nacieron los llamados titanes, ya tenían forma humana. Los titanes son 12, 6 varones y 6 mujeres, ¿ya? 6 varones y 6 mujeres. Dentro de los 6 varones tenemos a Océano, a Hiparión, a Aceo, a Crío, a Japeto y a Cronos, ¿ya? Cronos es el más importante. Luego, por el lado de las mujeres, tenemos a Temis, Tía, Tetis, Nemocine, Febe y Rea. Rea es la más importante. En la mitología latina o romana se le conoce a Cronos como Saturno y a Rea como Cibeles, ¿ya? Pero bueno, estamos en la mitología griega. Los personajes o los titanes más importantes son Cronos y Rea. ¿Por qué? Porque ambos van a dar origen, ¿ya? A los denominados dioses olímpicos, ¿ya? Dioses del Olimpo. ¿Cómo así? Resulta que eh, Cronos, Cronos había desterrado a su padre, ¿sí? Recuerda que inicialmente Urano y Gea eran los reyes, eran los gobernantes, ¿ya? De la realidad. Después Cronos, cuando nació, entonces destronó a su padre, pero cuando destronó a su padre ya vencido le dice, ¿no? Un día vas a tener un hijo, un día vas a tener un hijo que te va a hacer lo mismo que tú me haces a mí. Es decir, te va a derrotar y te va a quitar tu trono. Entonces Crono quedó medio loco con esa premonición, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Cronos? Cada vez que Rea salía embarazada, ¿ya? Salía embarazada, entonces inmediatamente se ponía en alerta. Cuando nacía el hijo de Rea, inmediatamente Cronos lo devoraba, se lo comía. ¿Ya? Y así se comía uno, se comía al siguiente, hasta que, y así sucesivamente, hasta que Rea quedó embarazada de este personaje, Zeus. ¿Ya? Entonces, Zeus creció inicialmente en el vientre de Rea. Cronos solamente esperaba el nacimiento para devorarlo. Pero Rea, confabulada con Gea, ¿ya? hicieron una, urdieron un plan para que no suceda lo mismo que hizo con los demás dioses, para que no se tragase al pobre Zeus, ¿no? El pequeño Zeus. ¿Qué hizo? Entonces, Rea cuando dio a luz, inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente con la complicidad de Gea le dijo, Gea, tierra, abriga y protege a mi hijo Zeus. Es así como Rea entonces envía al pequeño Zeus a la tierra. En la tierra dice que Zeus va a crecer en las grietas, en los valles donde no era, estaba escondido de Cronos o de los ojos de Cronos. Dicen que en la tierra Zeus va a crecer cuidado por las ninfas y alimentado con, eh, ay, se me va el nombre, alimentado con una sustancia que era más dulce que la miel, ¿ya? Era mucho más, dice que era 10 veces más dulce que la miel, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, de esa forma el pequeño Zeus va a crecer en la tierra. Y entonces, como el Cronos esperaba comerse, devorarse al pequeño Zeus cuando naciera, ¿qué hizo Rea? Dice que entre unas sábanas, en unos manteles, en unas telas, envolvió una piedra, dice, ¿no? Y dijo, mira, ve, aquí está mi pequeño Zeus, trágatelo como te lo tragaste a los demás, dice. Y entonces se lo tragó pensando que era el pequeño Zeus. Cuando Zeus creció, ¿sí? Cuando el Zeus creció, entonces ya era un joven
pudo enfrentar a su padre Cronos, pudo enfrentar a su padre Cronos, pero para eso urdió un plan. Ayudado también por Rea y por su madre Rea y por Gea, dice que prepararon un brebaje que le dieron de beber a Cronos. Cronos, cuando tomó este brebaje, dice que sintió ganas de vomitar y vomitó a todos los hermanos de Zeus que se había tragado, a este, a Hera, a Deméter, a Hades, Poseidón, etcétera, ¿no? Entonces, todos juntos, estos dioses, ¿ya? Todos juntos van a enfrentar a su padre Cronos y lo van a vencer. ¿Ya? Lo van a vencer. Pero resulta que Cronos, mira, ¿recuerdas el vaticinio que le hizo Urano? No, un día cuando tengas un hijo también va a ser lo mismo que tú me haces a mí. Lo mismo hizo Cronos. Cuando Zeus lo derrotó, le dijo, ¿no? Un día vas a tener un hijo, ¿ya? Que te va a quitar el trono, te va a vencer y te va a quitar el trono. Hizo lo mismo. ¿Ya? Entonces Zeus cada vez que nacía uno de sus hijos, estaba temeroso, ¿no? Estaba temeroso. Es así como entonces Zeus va a tener muchas esposas, ¿ya? Zeus va a tener hijos con Deméter, su hermana, llamada Ceres en la mitología latina, va a tener descendencia con Hera, la diosa Juno, en la mitología latina, y con otras princesas, reinas, diosas, semidiosas, etcétera, ¿ya? Va a tener mucha descendencia Zeus. Así, por ejemplo, a ver, con Hera va a tener descendencia a Ares, el dios de la guerra, o llamado Marte en la mitología andina, latina. Hera también, ¿ya? Hera también por su parte va a tener descendencia, va a tener como hijo a Hefestos o Vulcano, el dios de la fragua, el dios de los volcanes. Zeus con otros personajes, con otras diosas, princesas, va a tener otros hijos como Artemisa, como Apolo, el dios del sol, como Atenea, la diosa de la inteligencia, como Hermes, como Dionisio, Baco, el dios del vino, etcétera. Con su hermana Deméter también va a tener descendencia a Perséfone o Proserpina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el personaje más importante es Zeus, ¿ya? Zeus porque va a dar origen a muchos dioses, semidioses que van a integrar o van a protagonizar muchos mitos, leyendas, cuentos, obras de las cuales habla la literatura clásica griega, ¿ya? Muy bien, incluso vamos a ver de la descendencia de Zeus al mismo Hércules, que es lo que vamos a ver a continuación. A ver, entonces, para acortar el tiempo, en tu cuaderno, perdón, en tu libro tienes un esquema parecido, ¿ya? Tienes un esquema similar. Después de copiar este título, a ver, antes de que copies el título, recuerda que estamos en el mes de mayo, mes del amor. Tienes que diseñar la carátula del mes de mayo, mes del amor. ¿Ya? Diseñas tu carátula del mes de mayo, mes del amor, colocas este título, escribe ahora mismo el título con la fecha. ¿Ya? Escribes el título, recuerda que debes escribir tu título con letra grande, subrayado con regla. Y escribes la fecha también de hoy. Después de este título vas a copiar de tu libro, ¿ya? No de esta diapositiva, de tu libro, ya que ahí lo tienes, vas a copiar este esquema, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir, Matías, mira, a ver, en tu cuaderno, después de lo último que has hecho, lo último que has escrito, diseñas tu carátula del mes de mayo, mes del amor, ¿ya? ¿Sí? Diseñas tu carátula del mes de mayo, mes del amor, ¿de acuerdo? Correcto, también es lo que pasa que esta historia es muy famosa, existe en juegos, existe en revistas, historietas, programas de televisión, a series, películas, etcétera. A ver, decíamos entonces, diseñas tu carátula, diseñas tu carátula de mayo, mes del amor. Luego escribes el título, ¿ya? Escribiste el título entonces, muy bien, ya entendiste. Escribes el título y después de ello, de tu libro, ¿ya? De tu libro, copias el esquema que es igual a este. En tu libro tienes un esquema igual a este, ¿ya? Lo vas a copiar. Después de ello, como te dije, vamos a ver este tema, los trabajos de Hércules. Todos hemos visto las películas acerca de Hércules, las series, dibujitos acerca de Hércules, ¿no? Pero tú sabes que Hércules no fue su verdadero nombre. ¿Sí? El verdadero nombre de Hércules no es Hércules, es Heracles, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces en qué consistió, quién fue Hércules. Se dice que Hércules fue el hijo de Zeus. A ver, sigo. Fue el hijo de
Ah, ya. Acerca de la página de tu libro. A ver, voy a ponerte la página de tu libro para que lo puedas copiar. Mira, a ver, la página donde tienes ese esquema está en la página 121, ¿ya? Página 121, Matías. Listo, 121 entonces. Seguimos, trabajos de Hércules, rapidito nomás, ¿ya? Si no terminamos no hay problema. A ver, Hércules, ¿quién fue Hércules? Hércules es el hijo de Zeus y la princesa Almena. Se dice que Zeus, tomando la forma del esposo de Almena, la poseyó y la embarazó de Hércules. Pero resulta que su esposo anfitrión también, por esos días, se juntó con la bella Almena y también engendró otro hijo. Es decir, Almena estuvo embarazada de dos bebés, ¿sí? Eran dos gemelos. Entonces, resulta que cuando Hera se enteró que su esposo Zeus le había sido infiel con Almena, entonces, ¿qué hizo? Retrasó su nacimiento de Hércules, ¿para qué? Para que su primo, anfitrión, ¿ya? Su primo, sí, anfitrión, perdón, su primo Euristeo, ¿ya? Naciese primero, ya que es quien naciera primero, ¿ya? Iba a ser el rey de esa ciudad. Entonces, así como retrasa era el nacimiento del pequeño Hércules o Heracles, y entonces nace primero su primo Euristeo, quien le arrebata el trono. Es así entonces que después de 2 meses que nació el pequeño Euristeo, nace también Hércules o Heracles y su gemelo, eh, nace también su gemelo Ificles, ¿ya? Entonces los dos pequeños bebés nacen y son educados. Resulta que el pequeño Hércules era muy travieso, no era muy obediente, entonces lo mandaron al campo, ¿ya? Para que se encargue de los ganados y las cuestiones del campo de su padre. Es así como Hércules entonces dice que en el campo va a ser educado por algunos centauros, ¿ya? Entonces, Hércules es educado en el campo, pero igual tiene un espíritu rebelde, muy violento, ¿sí? Resulta que, como Hera descubrió a Hércules como la prueba de la infidelidad de su esposo Zeus, siempre lo va a perseguir, ¿sí? Siempre va a querer asesinarlo. La diosa Hera un día dice que lo vuelve loco, ¿sí? Posee la mente del pequeño Hércules y lo convierte en un ser con una locura inmensa. Loco entonces Hércules, trastornado Hércules, asesina a su esposa y a sus hijos, ¿ya? Entonces Hércules, avergonzado, cuando retoma la conciencia, huye hacia el campo, hacia las montañas, se queda a vivir un tiempo ahí, pero es descubierto por su primo, perdón, por su hermano Ificles, por su mellizo Ificles, y lo convence de que vaya al oráculo para que le diga qué cosa debe hacer. Entonces, cuando Hércules va al oráculo, el oráculo le dice, ¿no? Para que expíes o pagues tu culpa, debes realizar 12 trabajos que van a ser o deben ser encargados por tu primo Euristeo, su enemigo. Es así como entonces Hércules se somete a estos 12 trabajos, ¿ya? Y así empiezan los llamados 12 trabajos de Hércules o Heracles. A ver, vamos con el primero. El primero de los trabajos de Hércules es matar al león de Nemea y despojarle de su piel. ¿Sí? Creo que eso lo hemos visto en la película también, ¿no? Muy bien, matar al león de Nemea y despojarle de su piel era su primer trabajo. Dice que esta fiera fue engendrada por los monstruos Equidna y Ortro. Tenía aterrada todo el valle de Nemea. Hércules intentó matarlo con flechas y otras armas cortantes, pero su piel era muy dura, no se podía atravesar. Era un león con una piel muy gruesa. Dice que tuvo que estrangularlo con sus propias manos y aprovechó su piel para hacerse una especie de capa protectora. Es por eso que en algunos lugares lo ves a Hércules o lo observas con una especie de capa de piel de león, ¿no? Entonces, en eso consistió el primer trabajo, el de matar al león de Nemea. El siguiente trabajo era matar a la hidra de Lerna, ¿sí? Aquella hidra que tenía, o ser monstruoso que tenía varias cabezas, como ves aquí en la imagen. Dice que aterrorizaba a toda la comarca, mataba al ganado, además cada vez que Hércules le cortaba la cabeza le volvía a crecer de inmediato. Cansado de esto, dice que Hércules solicitó la ayuda de su querido sobrino, Yolao. También lo has visto seguramente en la serie, ¿no? Que quemaba, dice que cada vez que cortaban la cabeza de una de las cabezas de la hidra, Yolao se encargaba de quemar esa herida para que no vuelva a crecer otra cabeza, ¿ya? De este modo entonces Hércules cortó
uno por uno las cabezas de la hidra hasta asesinarla, hasta matarla, ¿no? En eso consistió entonces este trabajo de asesinar o matar a la hidra de Lerna. El siguiente trabajo de Hércules consistió en capturar a la cierva de Serinia, ¿ya? A la cierva de Serinia. ¿Qué era la cierva de Serinia? Era un animal fabuloso consagrado a la diosa Artemis, hermana de Hércules. La cierva tenía cuernos de oro y pezuñas de bronce, y corría tanto que era imposible alcanzarla. Durante un año Hércules dice que la persiguió hasta alcanzarla y por supuesto herirla con una flecha. Solo así pudo capturar a la cierva de Serinia, ¿ya? Otro de los trabajos, el cuarto trabajo de Hércules, consistió en la captura del jabalí de Erimanto, ¿ya? La captura del jabalí de Erimanto era un jabalí muy inmenso. Era un animal, dice, monstruoso que devastaba los campos de Arcadia, por donde Hércules lo persiguió durante mucho tiempo. Como Euristeo le reclamaba al animal vivo, el héroe lo atrapó con una red, pero sufrió mucho para atraparlo, ¿sí? Luego el siguiente trabajo, el quinto trabajo, consistió en limpiar los establos de Augías en un solo día. Augías, rey de Élide, dice, nunca limpió ni mandó limpiar sus establos, de modo que su suciedad era legendaria, más allá de su comarca, es decir, era un establo inmenso, pero que nunca lo había limpiado. Y por supuesto estaba todo sucio, desordenado. Hércules debía limpiarlo. Para limpiarlo, sin entrar en ellos, Hércules desvió el curso de dos ríos vecinos, el Peneo y el Alfeo, para que pasaran por dentro de los establos y arrastraran consigo toda la inmundicia y la suciedad. Mira qué fácil, ¿ven? Entonces, dice que Hércules desvió dos ríos que pasaran a través del establo y de esa forma que las aguas limpiaran por sí solas toda la suciedad. Ese fue entonces, o en eso consistió, el limpiar los establos de Augias. Aquí hay que hacer una indicación. Resulta que el trabajo no lo hizo Hércules, lo hicieron los ríos. Por lo tanto, cuando fue a cobrar, dice, la recompensa donde Augias no le quiso pagar. ¿Por qué? Porque dice que no había hecho nada Hércules. En realidad quien había limpiado el establo habían sido los ríos. Es así como entonces Hércules se molesta y asesina al pobre Augias, ¿no? Luego dice en el siguiente trabajo, matar a los pájaros de Estínfalo. Dice que eran aves rapaces, oscuras, devoraban cosechas enteras y atacaban con alevosía a los viajeros hasta matarlos. La diosa Atenea ofreció a su hermano Hércules unos címbalos de bronce con cuyo sonido espantó a las aves y las sacó de los árboles para matarlas con sus certeras flechas. En eso consistió entonces el sexto trabajo, el de matar a los pájaros de Stínfalo, ¿ya? Como puedes observar en la imagen. Luego tenemos el séptimo trabajo, consistió en que capturar al toro de Creta, ¿sí? Capturar al toro de Creta. Hércules consiguió, dice, domar a este soberbio animal al que Poseidón había enfurecido y que asolaba la isla de Creta. Era un toro inmenso, dice, ¿no? Entonces fácilmente que Hércules logra domarlo y capturarlo. El octavo trabajo consistió en robar las yeguas de Diomedes. Diomedes era el rey de Tracia, alimentaba a sus yeguas con carne humana, ¿ya? Hércules logró matar a su amo y se lo ofreció a las yeguas como pasto, logrando así amansarlas y uncirlas al carro de Diomedes, es decir, amarrarlas, atarlas al carro de Diomedes, ¿ya? Recuerda entonces que Diomedes también era un personaje sangriento, ¿sí? Muy malo. Entonces, ¿qué hizo Hércules? Lo asesinó y lo ofreció como alimento a sus yeguas. Es así como pudo amansarlas y pudo atarlas para capturarlas. Luego, en la número 9, el trabajo, o el noveno trabajo, consistió en robar el cinturón de Hipólita. ¿Ya? Hipólita era la reina de las Amazonas. Dice, Hipólita, reina de las Amazonas, poseía un cinturón que Ares le había ofrecido. Hércules, ayudado por Teseo, ¿ya? Teseo, aquel que mató al Minotauro, la mató y se apoderó, por supuesto, del preciado cinturón. Un cinturón muy hermoso, hecho de oro y de perlas, dice, ¿no? Muy bien, entonces, en eso consistió en el noveno trabajo. El décimo trabajo, ¿ya? El décimo trabajo consistió en robar el ganado de Gerión. Gerión era un rey africano que tenía un magnífico ganado vigilado por un dragón, ¿ya? Vigilado por un dragón y un perro de dos cabezas. Agotado por el calor, Hércules amenazó a Helio con sus flechas. Este, para calmarlo, ofreció un bajel de oro que le condujo al borde del océano. Ahí encontró el rebaño.
se apoderó de los animales y después de un largo viaje logró traérselos a Euristeo. ¿Ya? Resulta que este ganado estaba oculto. Para encontrarlo entonces es que Hércules amenaza a Helios con su flecha para que le diga dónde puede encontrar este ganado, ¿no? Y es así como entonces logra hallar el ganado y robarlo. El onceavo trabajo consistió en robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, que eran unas manzanas dedicadas eh, al dios del sol. También eran dedicadas a Atlas. Hera dice que había recibido estas manzanas como regalo de bodas, las tenía al cuidado de unas ninfas y un dragón. Dice, ¿no? En un jardín magnífico donde solo Atlas tenía derecho a entrar. Hércules consiguió la ayuda del gigante. ¿Recuerdas a Atlas, no? Aquel que sostiene el mundo. Hércules consiguió la ayuda del gigante y al cual se apoderó de los frutos mientras el héroe sostenía en su lugar la bóveda celeste. Es decir, le dijo, Atlas, mira, ve por favor, pásame esas manzanitas muy bonitas mientras yo tomo tu lugar, ¿sí? Yo voy a sostener al mundo por un momento, te voy a reemplazar, pero con la condición de que me traigas esas manzanitas. Es así como Hércules logra hacerse de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Y por último, en el trabajo número 12, consistió en capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos, el perro del infierno, ¿ya? Cancerbero o Cerbero. Dice, Euristeo, aterrado ante la nueva captura de Hércules, devolvió al monstruo a los infiernos, al bajar al reino de los muertos en busca de Cerbero. Hércules liberó a Teseo, dice, ¿no? Recuerda que Teseo es el que mató, asesinó al Minotauro, ¿no? Entonces, en eso consistió los 12 trabajos. Ahora, a ver, hay una indicación. Inicialmente en la mitología eran 10 trabajos nada más, ¿ya? Solamente eran 10 trabajos, sino que más adelante se le agregaron 2 trabajos más, ¿ya? Eran 2 trabajos más. ¿Por qué? Porque no se le reconocía a Hércules el primer trabajo y perdón, sí, no se le reconocía el trabajo donde tenía que asesinar eh, sí, el segundo trabajo, perdón, no se le reconocía este trabajo. ¿Por qué? Porque dicen que no lo hizo solo, fue ayudado por su sobrino Iolao, ¿ya? Por eso no se le reconoció. Otro trabajo que no se le reconoció fue el quinto trabajo, ¿sí? Donde dicen que Hércules no hizo nada, no hizo ningún trabajo, el que hizo el trabajo fue las aguas del río. Entonces, como no se le reconoció, entonces Hércules debía realizar 2 trabajos más, ¿ya? Entonces, es así como Hércules lleva a cabo sus trabajos. Ahora, ¿cómo murió Hércules? Heracles en la mitología griega. Se dice que se había casado con Deianira, se casó con Deianira, pero Hércules estaba enamorado de otra chica, Iole. Entonces, cuando fue a una batalla, raptó a Iole y la trajo a su castillo. Deianira, su esposa, estaba muy celosa. ¿Qué hizo? Anteriormente había tenido lo habían aconsejado de que si quisiese conservar el amor de su esposo, debía ponerle en una túnica la sangre del centauro Neso, ¿sí? Que era muy poderosa para traer el amor. Y cuando volvió de la batalla, dice que Zeus para celebrar su victoria, perdón, Hércules para celebrar su victoria, pidió, dice que se cambie de túnica. Es así como le pidió a su esposa que le trajese una nueva túnica. Entonces Deyanira puso en la túnica esta sangre, la sangre del centauro Neso. Y entonces cuando se la puso, dice que empezó a incendiarse su túnica, empezó a quemarse y a quemar su cuerpo. Él quiso deshacerse de la túnica, pero ya era muy tarde, había quemado todo su cuerpo. Entonces Hércules pidió a sus amigos que lo asesinasen para acabar con su pena, para acabar con su sufrimiento. Es así como se muere Hércules, ¿sí? A manos de Deyanira. Obviamente Deyanira pensaba que iba a tener el amor de su esposo, pero había sido engañado por el centauro Neso. En realidad la sangre era muy tóxica, ¿sí? Entonces, obviamente Deyanira después termina ahorcándose. Muy bien, esa es entonces la historia de Hércules o Heracles en la mitología griega. Lo que vas a hacer entonces en tu cuaderno, como te había indicado, es copiar la página, el esquema de la página 121 y desarrollar los ejercicios que corresponden a la página 122, atentos, 122, 123 y 124. ¿Ya?
122, 123 y 124. Si te sobra el tiempo, ya puedes ir avanzando con el desarrollo de las páginas que corresponden a los 12 trabajos de Hércules, que son la página 127 y 128. ¿Ya? Van a ser la tierra y el cielo. Muy bien, seguimos. Ya sabemos entonces que el origen del mundo griego es el caos. Vamos por la pregunta número 2. ¿Por qué Zeus atacó a su padre? A ver, ¿por qué Zeus atacó a su padre? Ahí lo tienes en la página, en esta misma página, en la parte superior. Dice, ¿por qué decidió atacar a su padre? ¿Qué se enteró? ¿De qué se enteró? Dice, ¿por qué Zeus atacó a su padre? Mira, ve, aquí está. Mira, ve. Dice, Zeus, por aquí está. ¿Dónde está? Ujú, ujú. Acá dice, ¿no? Donde dice, Zeus decidió atacar a su padre porque se enteró qué cosa, que se había comido a sus hermanos. Muy bien, correcto, ¿sí? Entonces, decidió atacar a su padre porque enteró que su padre había devorado a sus hermanos. Muy bien, entonces, eso va en la número 2. Vuelvo a repetirte, no necesariamente va a ser idéntica la respuesta que tú has puesto, que tú has escrito aquí, ¿ya? Puede ser algo similar, algo parecido. Número 3, ¿quiénes son los hecatónquiros? A ver, también en la parte superior tenías a los hecatónquiros. A ver quién me dice qué son los hecatónquiros. ¿Qué pusieron como respuesta a esa pregunta? A ver, ¿cómo eran los hecatónquiros? ¿Hijos de quién eran los hecatónquiros? Mira, ve acá está. Eran tres hecatónquiros, ¿sí? Hijos de Gea y Urano, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los hecatónquiros? Dice acá, eran hijos de Gea y Urano, ¿ya? Además, tenían el aspecto de, o poseían 100 manos, ya eran seres monstruosos. Número 4, entonces, ¿quiénes fueron los hecatónquiros? Eran hijos de Gea y Urano y poseían 100 manos. Luego en la pregunta número 4, ¿quiénes fueron los titanes? Los titanes eran gigantes, seres gigantes, hijos de quién? Mira, aquí está, ¿ve? Titanes, ¿ya? Lo puso ahí también, muy bien. Hijos de Gea y Urano, muy bien, ¿sí? Muy bien, entonces, los hecatónquiros eran hijos de Gea y Urano. Ahora, los titanes también fueron hijos de Gea y Urano, ¿ya? Fueron 12 en total, 6 varones y 6 mujeres. Muy bien, esa es entonces la respuesta para la número 4. ¿Quiénes fueron los titanes? Eran gigantes, seres gigantes, hijos de Gea y Urano. En total fueron 12 titanes. A ver, seguimos. Reconociendo a los dioses, muy bien, a ver, reconociendo a los dioses y sus poderes. Mira, yo soy el señor del Olimpo. ¿Quién era el señor del Olimpo? Yo sé que tú conoces. Zeus, muy bien, Matías. Era Zeus, ¿ya? Ahora, siguiente dice, correcto, muy bien, Rodrigo. Soy el amo del inframundo. ¿Quién es el dios del inframundo? Hades, muy bien, ya ves, él ya también hizo respondió, soy el amo del inframundo, Hades, ¿ya? Cuando, después de la batalla, cuando vencieron a Cronos, ellos se rifaron el mundo, junto con Poseidón, ¿no? A uno le tocó la superficie, a otro la parte inferior de la tierra, y el otro las aguas o los mares, ¿ya? Muy bien, seguido entonces, tenemos ahí a la siguiente, la diosa dice, la diosa de la sabiduría, muy bien, Atenea. ¿Ya? Atenea, la diosa de la sabiduría. Supuestamente era quien iba a destronar a Zeus del trono, iba a sacarlo del trono, iba a derrotarlo e iba a quitar del trono, pero no fue así. El siguiente es Dios, yo soy el dios del vino y la agricultura. Muy bien, Baco o Dionisio. ¿Ya? Baco o Dionisio, cualquiera de los dos es el nombre con el que se le llama a este dios. Pasamos rápidamente, el siguiente dice, según la teogonía, el inicio de todo es, ¿qué letra marcaron? Avioncito, avioncito, muy bien, letra A. Número 2 dice, significado de teogonía, ajá, la C también, vamos a ver, origen de los dioses, correcto, muy bien, origen de los dioses, Teo es Dios, gonía viene de Génesis, de origen, ¿ya? Sigo, número 3, autor de la teogonía, la C también, Terencio no, es la E, correcto, muy bien, Hesiodo, ¿ya? Aquel que se le aparecieron las musas y decidió convertirse en poeta. Hesiodo entonces, número 4, representante del cielo, muy bien, es Urano, dios del cielo y las estrellas, ¿ya? Número 4, número 5, hija de Urano. ¿Quién es la hija de Urano? La ve Afrodita. Dice que cuando fue derrotado, ¿ya? Cronos le cortó los testículos y de su sangre
que cayó hacia la tierra, unas gotas cayeron sobre el mar. Entonces, a partir de ahí, a través de una espuma, surge la imagen de Afrodita, ¿ya? Letra B, entonces, hija de Urano. Siguiente, número 6, esposa principal de Zeus, quien siempre le sacaba la vuelta. Era muy bien. Era es entonces la esposa principal de Zeus, ¿ya? Correcto. Número 7, esposa de Urano. Correcto. La esposa de Urano es Gea, diosa de la tierra, o la tierra, dice, ¿no? Número 8, la morada de los dioses es conocida como, a ver, ¿quién puso ahí? Muy bien, correcto, el Monte Olimpo, ¿ya? El Monte Olimpo era la morada donde habitaban los dioses. En la número 9, es la primera en llegar al Olimpo. A ver, ¿quién fue la primera en llegar al Olimpo? Afrodita, muy bien, Afrodita fue quien llegó inicialmente al Olimpo. Número 10, Zeus se crió ¿dónde? ¿En qué lugar? En Olimpo, en Atenas, en Roma, Creta, Cielo, ¿dónde? En En Creta, Creta. ¿ya? Donde fue alimentado por las ninfas, fue alimentado con la ambrosía. La ambrosía es una especie de miel 10 veces más dulce que la miel de abeja, ¿ya? Entonces, ahí es donde se crió Zeus, en Creta. Pasamos a la siguiente influencia griega en la literatura latina, Hércules. A ver, aquellos que resolvieron Hércules, aquellos que no, ¿ya? Estén atentos para que podamos resolver juntos. A ver, rápidamente dice, ¿quiénes son los padres de Hércules? A ver, ¿quiénes fueron los que trabajaron estas actividades? ¿Quiénes fueron los padres de Hércules? Primero fue Zeus, ¿no? Y Almena, muy bien, Rodrigo. Los padres de Hércules es Zeus y la bella Almena, ¿ya? Almena, ¿cierto? En la número 2, ¿por qué Hera odia a Hércules? ¿Ah? ¿Por qué odia a Hércules? Porque es hijo ilegítimo de su esposo Zeus, ¿ya? Porque es producto de la infidelidad de su esposo Zeus. Correcto, muy bien, está bien, Matías. Porque es producto de la infidelidad de su esposo Zeus, por eso lo odia, dice, ¿no? Y siempre le pone obstáculos y quiere asesinarlo. Número 3, es más, es la que causa su locura para que él mate a su esposa y a sus hijos, ¿no? Número 3, cómo es engañada Almena? ¿Qué forma toma Zeus para engañarla? Ah, dice, ¿cómo es engañada Almena? Es engañada de la siguiente forma. Zeus toma la forma de su esposo anfitrión. Muy bien, toma la forma de su esposo anfitrión. ¿Ya? De esa manera es engañada Almena. Zeus toma la forma de su esposo anfitrión. Número 4. ¿Cuál es el verdadero nombre de Hércules? Muy bien, correcto, Celia, es Heracles, ¿ya? El nombre correcto, el verdadero nombre es Heracles, ¿verdad? Muy bien, seguimos. A ver, esto ya le corresponde a usted seguramente con el transcurso de las horas, más adelante o siguientes días lo vas a trabajar, lo vas a terminar, ¿ya? O si es que ya no lo hiciste. Realiza un resumen del segundo, quinto y octavo trabajo de Hércules. Vas a hacer un pequeño resumen y seguramente por ahí algún gráfico si es que te animas, ¿ya? Muy bien, eso ya lo dejas para luego. Vamos con el aprendizaje, verificando el aprendizaje. Aquí te vas a lucir, a ver. Madre de Hércules. Ya lo viste, A, B, C, D, E. ¿Qué marcaste? ¿Cuál puede ser? Avioncito, muy bien, Almena, ¿ya? La bella Almena. Número 2, retrasa el nacimiento de Hércules. ¿Quién fue? Muy bien, fue Hera, estuviste atenta, Celia. Estuvieron atentos. Es Hera. Besito entonces, número 2, número 3, Zeus se transforma en el esposo de Almena. ¿Quién era su esposo? Anfitrión. El pobre anfitrión va a ser imitado por Zeus. Número 4, nombre del padre adoptivo de Hércules. El mismo. Es el padre adoptivo. El padre adoptivo es el padre adoptivo. Muy bien, anfitrión, pues el padre adoptivo, ¿sí? De Hércules, ¿ya? Besito número 4, número 5. Las aventuras de Hércules pertenecen al género, ¿qué género? ¿Al género narrativo? No, al género, al género épico. Muy bien, recuerda que el género épico presenta historias de batallas, de luchas, de guerreros, héroes, etcétera, ¿sí? Así como Hércules, ¿ya? Género épico entonces, número 6. Heracles significa, mira, Heracles significa, a ver, ¿qué pues? Gloria de Dios, gloria de Zeus, gloria de Hera, gloria de Olimpo, gloria de Hades. Muy bien, ¿gloria de quién? Heracles. Gloria de Hera, ¿sí? Su nombre toma justamente porque era servidor de la diosa Hera, ¿ya?
Siguiente, número 7, rey que manda hacer los 12 trabajos a Hércules. ¿Cómo se llamó? ¿Usted vio la película? ¿Quién fue? Su primo. ¿Cómo se llamó su primo? El que le arrebató su trono. ¿Quién fue? Agamenón. No, Agamenón es de la Ilíada. ¿Cómo se llamó ese personaje que le mandó 12 trabajos? Muy bien, es Euristeo, ¿ya? Euristeo es, ¿ya? Muy bien. Ah, me estaba olvidando, recuerda que debes resaltar con algún plumón, regla, etcétera, ¿ya? Lápiz, lapicero. Euristeo, número 8. Total de trabajos de Hércules. ¿Cuántos trabajos hizo? 3, 5, 20, 15, 10, 12. 12 trabajos. Muy bien, tú de la misma forma resaltas con un resaltador. Número 9. Las manzanas de oro pertenecían a quién? ¿A quién le dieron por sus bodas? A la diosa Hera, muy bien. ¿Sí? A la diosa Hera. 10. Diosa que entrega las castañuelas a Hércules. A ver, ¿qué diosa le entrega las castañuelas a Hércules? La diosa, mira, aquí está. Donde Hércules, ¿ya? Aquí está, en este trabajo. Dedito me dicen para que todos puedan observar. ¿Qué dios le dio las castañuelas a Hércules? ¿Dónde están las aves? ¿Dónde están las aves? Mira, ve, no tampoco. ¿Dónde están las aves? Aquí está. Dice, ¿no? Cuando Hércules llegó, dice acá, son una infinidad de aves terribles de bronce, dice, ¿no? Se le apareció a Atenea y le entregó unas castañuelas. Ya ve, no es Hera, es Atenea. ¿De acuerdo? Muy bien.